Coño, Cefeli los va a hacer. Coño, Cefeli, mi hermano, a hacer. Damián. Coño, volá, mi hermano, a hacer. Coño. Coño, mi hermano, Hace rato no veíamos, mi hermano, ¿qué tú haces? Damián, ¿qué cosa aquí? Yo aquí, mi hermano, en la nueva tierra, peleando. ¿Cómo tú estás? Papi, recogiendo hierba. Coño, mi hermano, tenemos que romper una tabla, hay que hacer tiempo. No me digan que no hay que hacer tiempo. No, ya. Esto se fue en el El Elbow. estilo como el antiguo. Esto se fue en el Esto se fue Elbow. en el Elbow, un poco de mascarilla, dale, vamos, mi chamaco, vamos. Esto es Ascaría Podcast. Saludos y bendiciones. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo con una persona que ha dedicado largos años de su vida al estudio de Ifá afrocubano, al estudio de nuestra hermosa religión, y vamos a estar tocando un tema bien interesante, donde vamos a estar tratando las incidencias del Ifá de Benín, Ghana y Togo en nuestro Ifá afrocubano. Una persona que posee trayectoria como sacerdote y que va a estarnos brindando una agradable charla sobre esta temática. Como siempre les digo, hermanos míos, la verdad no necesita ser defendida, la verdad se defiende sola. Vamos a estar tratando sobre este tema y no vamos a hacer más preámbulos, vamos a darle la entrada al invitado de hoy, al hermano Michael Romero, Abó Irete Oba. Y damos la bienvenida al invitado de la tarde de hoy, el hermano Michael Irete Oba. Dime, hermano mío, ¿cómo están las tierras europeas? Oye, ¿qué hay, mi hermano? ¿Cómo está la cosa, compadre? Tú sabes, tranquilo aquí con un poco de frío, pero ya tú sabes, peleando y ya tú sabes, encantado de estar aquí, mi hermano. Tú sabes que yo no soy mucho de esto, pero ya tú sabes, estamos aquí haciendo algo, Usted compartiendo siempre contigo. Es un bienvenido placer. siempre bienvenido a esta plataforma Así. y aportando luego de haber hecho una presentación informal sobre usted y sobre la trayectoria más o menos que ha tenido dentro de la religión afrocubana, dentro del IFA, teniéndolo en esta tarde para poder conversar con usted sobre temas que realmente son de mucho interés. Estos temas, en mi caso personal, me causan mucho interés y sé que a muchos de las personas, muchos de los suscriptores, muchas de las personas que nos ven, también van a sentir y también sienten esta curiosidad sobre la influencia de el FA, FA de Benin y del área de Benin, Ghana y todos en el IFA afrocubano. Hermano mío, si puede hacer una breve presentación, ya que siempre hay quienes nos ven por primera vez y muchos no saben a qué nos dedicamos, qué hacemos y cómo entramos a la religión. Si puedo hacer una breve introducción, algo que siempre hago con las personas a las cuales entrevisto, para que el público sepa con quién estamos hablando y que es una persona de trayectoria y que su palabra tiene peso dentro de la religión. Tiene la palabra el hermano. Coño, gracias, mi hermano. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, me llamo Michael Romero de Lea, Urumbila Irete Oba, como Changó. Ya llevo unos cuantos años, unos cuantos añitos de consagrado. Bueno, en mi familia, la primera persona que se dedicó a esta historia de Ifá y de la santería y eso soy yo. Bueno, como te decía, unos cuantos añitos de consagrado de Santiago de Cuba, consagrado eh, eh, por Rolando Maceo, Checaba Moordun, Mochosi, y mi yubón, su hijo, Rolando Macea Carrión, abuelo Urumi Lo Cheturao, Mo Batalá, consagrado, como te dije, en los principios de los años 2000, de profesión psicólogo de profesión, también graduado en 2005 en la Universidad Oriente de Santiago de Cuba. Ya después trabajé como 7 años en el Centro de Medicina Deportiva
Centro de Medicina Deportiva de Santiago de Cuba. Bueno, y bueno, mis inicios también como avalado, tú sabes, como todo, empezando a formar, llegué a formar una buena familia religiosa, de la cual estoy súper orgulloso. Llegué a reunir unos cuantos avalados a mi opinión, ¿no? A mi opinión de prestigio, y bien, enfrascado en estas cosas, en esta historia de la religión y estas cosas. Y bueno, tratando siempre de llevar a la familia por el mejor camino. Bueno, ya después del año 2014, después del año 2013, 2014, vine a vivir aquí a Francia hasta el sol de hoy. Y bueno, ya tú sabes, siguiendo la religión ya un poco tú sabes, a distancia, como uno tiene que adaptarse por estos caminos. Y bueno, ya tú sabes, y aquí aprovechando la tecnología para las investigaciones, los estudios, reforzar un poquito más la parte teórica. Sabes que en Cuba nosotros nos faltaba eso por la falta del internet y estas cosas. Entonces en Cuba nosotros éramos más prácticos, ¿no? A la hora de... Exactamente. Exacto. En Cuba, discúlpame para hacer una acotación. En Cuba nosotros la parte ritual sí se amplió de una manera inmensa, un Ujú. patrimonio bien rico en rituales y en cultura, más esta parte que usted está mencionando, que tú estás mencionando sobre la teoría y orígenes, tal vez se dio un poco. Es más o menos lo que tú me Sí. quieres, lo que me estás queriendo decir, que se dio un poco esta parte y se fortaleció más la parte ritual. Exactamente. Fíjate que en Cuba era, tú sabes, la parte práctica. Llegaba la persona con el problema, oye, aquí esta obra es la que resuelve por este orden, vamos a hacer la obra, vamos a hacer el esbozo, y se resolvía. Pero bueno, ahora con antes yo lo veía, cuando yo llegué aquí a Francia, yo lo veía como un impedimento, ¿no? Tú sabes, porque me faltaba esa parte práctica, dale para el plante, dale para el IFA, y dale esto, y al parardo, y al esbozo. Te falta esa parte práctica, pero luego, bueno, pienso que todo el que vive fuera, nosotros que vivimos fuera, hemos logrado canalizar esta necesidad de la parte práctica con la parte teórica de buscar los orígenes, de dónde, Exacto, qué surgimos, de quién tenemos, de dónde vinimos y toda esta historia. Y entonces esto ha ayudado muchísimo. Yo creo que esto ha sido, como tú decías ahora, un complemento a la parte exactamente, práctica, que fue muy buena la parte práctica que vivimos en Cuba, lo que tuvimos la suerte de vivirla. Y esta parte que viene con la parte teórica, cuando tú complementas eso, los resultados son increíbles. exacto. Son resultados maravillosos el haber tenido experiencias vividas dentro de IFA, haber tenido H, experiencias vividas dentro de la religión, como H, siempre digo, haber cargado tus habitas de Yarey, haber cargado mm, tus habitas de Sago, Javita Boro, para los que no son cubanos, que no entienden Boro. lo que estamos queriendo decir es una bolsa característica de religioso que en Cuba los sacerdotes se caracterizaban por cargar, por tener una bolsa con ellos donde tenían prácticamente todas sus herramientas, todos sus implementos y H, los botines, es decir, las recompensas por haber trabajado, que casi H, siempre Boro. consistía en alimentos para la familia y Exacto. demás. Era parte del ritual donde uno compartía con su La familia. piel del Entonces, chivo, la piel de la chiva. exactamente, que era parte de la recompensa por haber H, trabajado para los H, santos. H. Entonces, mi hermano, eh, el tema, el Sí. tema, para que pueda ir desarrollando, vamos a ir entrando en materia, ya que, ¿sabes? El tiempo que tenemos es limitado. Entonces, el tema específicamente es la influencia, la influencia del FA Mm, a FA o como se pueda entender, o como se pueda mencionar en distintas regiones, en el IFA afrocubano. Es sí, decir, sí. características, eh,
características que podemos ver, es decir, pasos irrefutables, pasos que se pueden ver que tienen presencia dentro de la religión afrocubana. Más o menos por ahí van las cosas. Sí, 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 sí. Mira, esto es un tema interesante, ¿no? Esto es un tema interesante y primero quiero acotar que la intención de este conversatorio, ¿no? Es principalmente dado a las personas que están yendo a África, que están haciendo los sacerdotes, los hermanos nosotros que están haciendo un buenísimo trabajo investigativo, que Un están gran yendo a trabajo, un gran África, están trabajo, leyendo, exactamente. exactamente, están buscando literatura, están metiéndose en los linajes. Ahora tenemos conocimiento de varios linajes, no solo de Nigeria. Y entonces los hermanos que están investigando, están haciendo este trabajo de antropología, están haciendo un excelente trabajo, porque cada vez que uno ve a las redes y uno ve algunas conferencias, alguna conferencia esto de las cosas que la gente está investigando es realmente súper interesante. Entonces, esto es para darle un poquito más de motivación a nuestros hermanos que están investigando para que tiren una visión, la vista a esta parte de Benín, a esta parte del FA. ¿Ya? Hablando de la parte de IFA, porque hay muchas cosas. Yo sé que hay una barrera que es importante, que es el idioma. En Benín, por Exacto, ejemplo, en Benín se habla francés y exacto, que es muy difícil para los americanos que no tienen mucha comunicación exacto. con la parte francesa, no tienen no tienen mucho conocimiento del idioma, es más difícil ingresar a esa área. Bien, Exactamente. Y hay muchísimas cosas interesantes y cuando yo empecé hace como 5 o 6 años, ¿no? Bueno, no, 4 años, pues creo que en la etapa de la pandemia, más o menos cuando nosotros nos conocimos, exactamente, nos conocimos en el grupo de la cruda realidad por allá y eso, la gente Rafi, esa gente. exacto, Eh, exacto. Ahí yo comencé a interesarme, ¿no? Digo, bueno, ¿qué habla, coño? Tengo un socio mío de Unequio Cheyekun, de Bélgica, y bueno, empecé a leer los Cheyekun y cuando vuelvo a retomar eso de los boconos, dije, coño, pero si yo estoy aquí hay internet, espérate un momento, y puse, ¡pam!, bocono en YouTube. Y empezó, ya tú sabes cómo se ponen estos sistemas de que tú pones una palabra y de ahí para allá todo lo que tú, cada vez que tú abres la computadora es eso. Bueno, Sí, el algoritmo empieza a reconocer rápidamente, exactamente, el el algoritmo, esa es la algoritmo palabra que estaba empieza, buscando. Y bueno, entonces empecé a buscar eso y como bueno, en francés se me hizo más fácil esta historia. Entonces lo primero que hay que aclarar es que cuando nosotros hablamos de la influencia de toda esta parte de África, en la parte de Ifá, no en la parte de Oricha, porque sabes que el fenómeno Oricha no se dio en Benín, no existió. Esa gente, exacto, y ahorita en la exacto, historia lo explicaremos el por qué no se dio ese tema de Oricha, el fenómeno Oricha. O sea, cuando hablo del fenómeno Oricha, hablo de que las personas en Nigeria, por ejemplo, empezaron a adorar a personas, a integrantes, a líderes de sus comunidades, después de su muerte lo empezaron a adorar. Empezaron a adorar exactamente, su comportamiento, para asemejar su comportamiento. Bueno, lo iconizaron, lo hicieron, lo representaron en un ícono o en un río o en una montaña y bueno, empezó la adoración oricha, que ese fenómeno no se dio en Benín. En Benín lo que ellos adoraban eran las energías, los bodunes. exacto, Exacto, adoraban energía y no ese fenómeno de adorar a como un oricha, como un ícono, iconizar la imagen de un líder, no se dio allá, porque bueno, de los 13 reyes del imperio de Dahomey y los otros imperios y los otros reinos de Ouida, de Cotonú, ningún rey de eso ha sido canonizado. Entonces ellos solamente adoran la energía de Bodun. Entonces, exactamente, partiendo de ahí, tenemos que primero poner sobre la mesa la gran influencia que tuvo en la parte de IFA, la gran influencia de los Yoruba, en la parte de IFA, el IFA afrocubano. Eso es innegable. Eso, exacto, si le queremos poner un número, para ser conservador, un ejemplo, un 80, un 85%, un 85% de lo que nosotros hacemos en IFA afrocubano es Yoruba. Eso no tiene, exacto.
Eso no tiene Exacto, discusión. es irrefutable, es algo que no se Exacto. puede negar, ya que se ve presente en el idioma, se ve presente en la ceremonia, se ve presente Exactamente. en los nombres de los orichas, es decir, es algo prácticamente, es un Eso axioma, es de ahí. es una verdad irrefutable. Exactamente, es como el fenómeno, lo que hablábamos el otro día, el fenómeno que pasó en Cuba, que Cuba, bueno, llegaron los españoles, hubo franceses, hubo ingleses, hubo chinos, pero al final nosotros terminamos hablando español. Si terminamos hablando español, quiere decir que de esas 4 regiones, quien tuvo más influencia en Cuba fueron los españoles, indudable. Que bueno, que haya apellidos franceses en Cuba, un 10%, un 15% portugués. Puede ser, ¿entiendes? Sí, Pasó en Benin. no se puede negar la presencia de otros, pero quien más influencia tuvo fueron los españoles. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde vale lo interesante de esto, ¿no? Lo que yo te decía, lo que te decía ahorita, de nuestros hermanos que están haciendo investigaciones, incitarlo, motivarlo a que pongan un poquito la vista en lo que pasa, en Benín, lo que pasa con los boconos, que es muy interesante, y hay varias hipótesis a plantearse sobre cómo practican estas personas. Entonces, para ver la influencia, ¿no? La influencia que fue, como estamos diciendo, muy efímera. Se perdieron mucho los boconos en Cuba. Hubo boconos en Cuba, pero desaparecieron. Y bueno, tú Claro. sabes lo que pasó con el culto a Sor Juana y esta historia y dónde rescataron eso, que eso todavía está por, hay tela por donde cortar. Pero bueno, aquí hay algo interesante. Hay una historia que la recoge la historia de Benín. La historia de Benín, Sí, donde recoge el suceso, el acontecimiento de cómo llega Ifá a Benín. Que es eso decir, también. un dato histórico. Ya este Y dato si no eso, es si eso, mítico, esto es historia. Esto no es es que un dato estamos histórico, en un orden de Ifá. No, no, no. Esto es un dato histórico. Pues es histórico. como el asalto del cuartel Moncada, cuando tú buscas la historia de Cuba, va a estar ahí. Exacto. Exacto, es exactamente lo mismo. La historia de Benín relata, la historia de Benín recoge en el 1700, recoge cómo llega Ifá, que eso también había, a veces yo oigo criterios divididos, que si el Fa fue primero, que si fue primero Benín, que si fue, por lo menos lo que recoge la historia de Benín, es que Fa llega de Nigeria. Eso es lo que recoge la historia. ¿Y cómo pasa esto? Que también está recogido esta historia, bueno, cambiada, tú sabes, por la teoría del rumor, que cuando se pasa una información de boca en boca y se transcribe varias veces, lógicamente que pasa por el filtro del escritor o de aquel que habla, va a sufrir cambio. Es lógico. Y entonces al final, después de 200 años, cuando tú coges la historia, lógicamente hay cambios, ¿no verdad? Y se Sí, pierden claro. palabras, se pierden nombres Incluso de. los traductores también influyen Exacto. mucho A la hora de. Exacto. en este legado. Los traductores son muchas veces hacen protagonistas de la historia. Exactamente. Entonces, bueno, eso pasó ahí. Esta historia de Benín, de cómo llega Ifá a Benín, está recogida en el Ifá afrocubano, en el Ordun Otica, en el camino que se llama cuando se le hizo por primera vez Ifá a un palero. Exacto. ¿Entiendes? Eso Es está decir, recogido ahí, de hay, cómo llega Ifá a Benín. Está recogido ahí, hay, pero bueno, tú sabes, con los cambios, pero te mencionan el nombre del protagonista, que es el rey Agaya, que fue el quinto rey, hay quinto que rey, hacer un creo. paréntesis ahí, hay que hacer Mm, un paréntesis y dejar en claro, discúlpame hermano, que sí, sí, para los escritores cubanos, para aquellos, los que transcribieron las historias, los que recogieron las historias, todo aquello que no fuera de Nigeria, ellos lo llamaban palo o exactamente. lo Lo que no llamaban brujo. conocían lo tiraban para el palo, para Todo lo que no conocían o el todo bambú. lo que no era mayoría, porque a veces los conocían porque estaban juntos ahí en un lugar, pero bueno, hay una persona que vive en Matanza o que vive en Palmira, que vive en tal lugar, no, ese hombre Mm, lo que hace eso es un brujo. Y sí, todo lo que ellos veían fuera del marco donde ellos se relacionaban, lo acuñaban como brujo o brujería, gran brujo o brujería, así gran es. brujo. Ború. Y bueno, entonces esta historia empieza así. Entonces, en
tenemos que remontarnos en 1700, ¿verdad? Principio del siglo XVIII, 1700, ¿no? El siglo XVIII, creo, XVI, Sí, siglo XVI. Entonces, en el 1700 hay un rey que se llama el rey Acaba. El rey Acaba, que era un personaje bélico, reinó en Dahomey del 1690 y algo al 1708. Al 1708 muere envenenado en una guerra, qué sé yo, qué sé cuándo. Y entonces ahí, él tiene una hermana gemela que se llamaba Jambé. sí, La princesa Jambé tiene una hermana gemela. Entonces, bueno, tú sabes en África cómo es esta historia con los gemelos. Y entonces estaba estipulado que si un rey era gemelo y moría, quien tenía derecho al trono era el hermano gemelo antes del primogénito, antes del hijo. exacto. Entonces, bueno, ahí se dio un caso poco usual porque daba la coincidencia que la gemela era mujer. Y tú sabes, en ese tiempo el Exacto. patriarcado. Entonces, fíjate que hay varios escritores que cuando citan a los reyes de todo el imperio de Dahomey, no citan a la reina Jambé. ¿Entiendes? Hay varios escritores, tú Sí, vas a ver que prácticamente prácticamente la excluyeron de la historia. exacto, también ella reinó por 3 años, la verdad. Cuando muere su hermano Acaba, que también podemos ver el nombre del rey Acaba en Ogunda Kete. En Ogunda que te En Ogunda acaba, Kete, y lo dice claramente, acaba Obba Dahomey. Es decir, era un rey de exactamente. Dahomey. El rey Acaba en el camino de Somatubún. Entonces, ahí Exactamente. te menciona ahí el rey Acaba. Entonces, bueno, muere el rey Acaba, viene la princesa Jambe. Y entonces el rey Agaya, que es el protagonista de toda esta historia, al ver que después el trono lo va a obtener, porque eran hermanos los tres, lo va a obtener el hijo de Jambé, entonces lo que hace es que mata al hijo de Jambé y hace que su hermana salga Del reino expulsado. del reino, la expulsa del reino. Bueno, eso fue para el año 1712, en el año 1712, y bueno, entonces ahí coincide que los Oyo atacan a Dahomey, porque Dahomey venía cogiendo fuerza, era un reinado que venía porque eran muy bélicos, Exacto. a mucho la guerra y conquistaban muchas tierras. Entonces era un reino que venía en crecimiento. Venía Entonces los en un Oyo, crecimiento, en un auge económico, en un auge exacto, militar, y entonces exacto, militar sobre todo, había que entonces frenar. los Oyo que tenían el control en ese momento, dicen, bueno, esto que están haciendo hay que cortarlo de raíz. Entonces Exacto. atacan a Dahomey y logran derrotar a los dahomeyanos. Entonces el rey Agaya tiene que salir del reino. Tiene que salir del reino. Y entonces, bueno, ¿qué hacen los Oyo? Los Oyo cogen a su hijo Tebesú, que era el primogénito de él, el hijo Tebesú, lo cogen y lo raptan. ¿Para qué? Para evitar que el rey Agaya tome represalia contra ellos y que después todos los años le pague un dote. Le pague un dote Exacto. por la vida de, le pague un dote por la vida de su hijo. Entonces te decía que los Oyo raptan al hijo de Rey Gaya, Tebesú, que a la postre fue el próximo, en 1740, fue el próximo rey de Dahomey. Entonces, bueno, el rey Agaya tiene que tiene que abandonar el palacio y entonces él hace, en ese momento, aquí hay un dato muy importante, hasta ese momento había un sistema de adivinación, esto es muy importante, había un sistema de adivinación que se llamaba Bo, el sistema de adivinación que Vos, utilizaban exactamente. los daomeyanos bueno, tú sabes, para las guerras. Ese era el sistema de adivinación que reinaba y se llamaba Bo. Entonces, los sacerdotes que utilizaban ese sistema de adivinación se llamaban Bo Nom. Ya, Nom es sacerdote, sacerdotes del Bo Nom. Entonces, Exacto. bueno, el rey Agaya empezó tú sabes, a las adivinaciones, a ver cómo iban a salir de ese problema, porque se arruinaron con los dotes con las multas que le puso el reino de Oyo y Que se le estaban arruinaron. pagando al imperio de Dios. Exactamente, se arruinaron completamente. Y entonces
hacían adivinaciones con el bo y nada, no resolvían el problema. Entonces él escoge a su hijo Daco, uno de sus hijos, a su hijo Daco, y lo manda a Ife. Cuenta la historia que lo manda a Ife a infiltrarse allí, a aprender el idioma, a aprender la cultura con el propósito, como él había oído que habían buenos adivinos, ya él había escuchado, había hablado de Fa, había oído de Ifa, entonces que habían buenos adivinos en Ife, entonces cuenta la historia que su hijo Daco, él lo manda para allá y el hijo Daco se pasa 3 años. Y señores, estamos aquí con 2 clientas de lujo que nos han dado la oportunidad, aparte de encargar su velita para su santo, de apoyarnos con este gran proyecto, con este hermoso proyecto que hemos hecho con mucho corazón, de darnos entrada a su casa, a su hogar, para presentarles a ustedes también que tenemos, por ejemplo, velitas para detalles de los santos, detalles que se pueden regalar en los tambores. Tenemos otro tipo de velas que son más pequeñas. Tenemos velas desde $7.50 hasta $35.99, que son estas hermosas velas de lujo. Aquí están las velas de Osba Talá, una vela para nuestro viejito azoguano. Miren esto, qué hermosura de velas para Ochun. Señores, estos son velas de lujo que solamente se encuentran aquí en la Casa de la Vela Miami. En Ife, hasta que logra convencer al primer, al abuelo, se llamaba el babalao, se llamaba Abdeleye. Se llamaba Abdeleye, lo llamaban Abdeleye. Él lo lleva allá y entonces es en el año 2015, exactamente el 15 de noviembre del año 2015, de 1715, que llega Abdeleye ahí con el rey Acaba a Gaia y hacen una adivinación, como si fuera la letra del año. Es decir, Gaia envía a su hijo, está 3 años por allá aprendiendo y logra convencer a alguien y lo trae a Benín. Y lo trae a Benín, a Dahomey, para que le haga adivinación, a la situación que está pasando el reino de Dahomey. Entonces, hacen una adivinación, que eso a la postre se queda, vamos a verlo ahorita en la historia, se queda como un hábito, que es lo más parecido a lo que nosotros tenemos aquí, como tenemos en Cuba, como la letra del año, que eso ellos le llaman TOFA, a las predicciones de IFA para ese año. Exacto. Entonces, bueno, exacto. H hace una adivinación y se revela el Odum Otura Pompeyo, Otura Wori. Ellos le dicen Tula Woli, Tula Woli o Tula Wokoli. Woli, ¿ok? Viene el Odum Otura Pompeyo y aquí empiezan las cosas interesantes y las coincidencias con el IFA afrocubano, que nos dicen que alguien que se sabía esa historia llegó allí y la contó y la plasmaron y todo en el corpus de literario. En el corpus literario de nuestro IFA afrocubano. H. Y entonces, bueno, en el Odum Otura Pompeyo, viene el Odum Otura Pompeyo, entonces ellos tienen que hacer se marca un sacrificio para Gebioso, que es el Bodum de la lluvia, se marca un sacrificio a Gebioso porque tampoco había una sequía del carajo, no llovía, tú sabes cómo es eso. Entonces, entre los consejos que le da Abdeleye, le dice que hay que pedirle perdón a una reina destronada, que fue destronada. Aparte de los sacrificios, había que pedirle perdón a una reina que fue destronada porque una maldición que ella había echado había tomado lugar en posesión en el reino de Dahomey, y era su hermana Gambé. Entonces, exacto, la reina que habían expulsado anteriormente. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vamos y abrimos en Otura Pompeyo, en los libros de nosotros afrocubanos, lo primero que te dice, aquí nace la reina destronada. Eso me llamó la atención. Digo, coño, pero esto no puede ser casualidad. Es una incidencia directa. Exactamente. Es una incidencia directa. Una coincidencia directa. Esto es alguien que sabía esta historia, la puso ahí. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, fíjate que esta historia que yo le estoy contando, yo la vi en el TOFA 2020. En el TOFA 2020, el profesor David Confianza, profesor David Confianza,
hace esta historia en televisión, porque cada vez que ellos hacen la ceremonia de Tofá, después van a la televisión de Benín a explicar. Y en ese Tofá 2020, que está en YouTube, la gente lo puede buscar, pero bueno, está en francés. Ahí él relata toda esta historia que yo le estoy relatando a ustedes, y ahí fue donde yo dije, déjame buscar. Y en Cultura Pompeyo vamos a ver que dice la reina destronada. Bueno, hacen los esboces, el rey Agaya finalmente le pide perdón a su hermana y empiezan a recuperarse como reinado. Entonces, el rey Agaya, como era el rey y era el que tomaba las decisiones, optó por eliminar, abolir el sistema divinatorio del Bo. ¿Ya? Entonces, él le pide a Abdeleye que consagre a 2 de sus guardianes en esos secretos de ese sistema de adivinación. Entonces, consagran a 2 guardianes de él, y entonces ellos acogen ese sistema de adivinación. Y fíjate que hay algo interesante aquí. Ellos solamente cogen el sistema de adivinación, no cogen los orichas. Ellos... No, ahí hay que hacer un paréntesis bien interesante, donde ellos tomaron lo que necesitaban. Ellos tomaron lo que necesitaban, más no tomaron toda la cosmogónica, no tomaron a todo lo que tenía que ver con Ifá, el Ifá de Ife. Pero además, cuando Abdeleye consagra al primer personaje, hay que tener en cuenta que Abdeleye no había ido con una corte de... No. Él fue a adivinar, a hacer una adivinación. De a voces, y me imagino que por ende no debe haber llevado muchas de estas cosas que en un momento determinado se hubieran necesitado para una consagración en Nigeria. Bueno, esos detalles no lo dan, pero bueno, se supone, ¿no? Se supone que, bueno, se supone que después, que eso lleva una preparación, un esto, un lo otro, se supone, ¿no? Exactamente, pero se supone que él llegó a hacer una adivinación y se convirtió en una consagración. Exactamente, de ahí fue lo que surgió todo lo demás, las consagraciones esas. Y entonces, bueno, al próximo año, cuando lo que estaba hablando del Bo, el tipo, cuando ya consagra a sus 2 primeros guardianes, llama al otro año de nuevo los servicios de Abdeleye, que ya cambia el nombre. Abdeleye cambia el nombre por Giza. Giza en Fonbe quiere decir lluvia, el comprador de lluvia, el vendedor de lluvia. Exacto. Porque el rey Agaya dijo, porque no llovía en Benín, en Dahomey, por la maldición de Gambé. Y entonces, bueno, dicen que cuando cuenta la historia que cuando hicieron el sacrificio a Gebioso, el bodún de la lluvia, entonces empezó a llover. ¿Ya? Esto también, eso también lo podemos ver en Ifá afrocubano. Eso está reflejado en Ifá afrocubano. Lo que tal vez estas explicaciones y estos detalles que tú nos estás dando en el día de hoy sean muy aclaratorios para poder entender muchas de las historias que están en el corpus literario de Ifá afrocubano, porque esta misma historia que tú estás contando la tenemos presente en Oyegún Viroso. En Oyegún Viroso, donde se vendió la lluvia. Donde le vendieron la lluvia a esta tierra, donde había una gran sequía, intervienen los mismos personajes, tal vez con un nombre un poco diferente, pero eso cambia con el tiempo. Eso cambia con el tiempo a la hora de transcribir eso, de contar la historia de nuevo. Exactamente. Se van cambiando los nombres y cambian los acontecimientos, y es normal. Cuando se transcribe algo, cuando una información corre mucho por el tiempo, lógicamente al final, eso es la teoría del rumor. Exacto. Entonces, aquí, bueno, ya entonces el rey Agaya decide eliminar el Bo. Lo elimina. El rey tomaba las decisiones, le elimina el Bo. Y entonces a estos bonón, estos sacerdotes del Bo, él los coge y los consagra en Ifá. Para que ellos adopten, olviden el Bo y adopten este sistema de adivinación. Y de ahí es donde se desprende la palabra Bokonon. Dice Bo, el sistema de adivinación, co de negación y non de sacerdote. Entonces le llamó Bokonon,
los sacerdotes a quien se les prohibió utilizar el bo. Es lo que quiere decir la palabra bocono. ¿Ya? Entonces, bueno. Muy bueno eso, muy bueno, Sí, muy sí, aclaratorio. esa es la raíz del término bocono, esa es la raíz de la palabra bocono. Sacerdotes a los cuales se le prohibió utilizar el bo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, al otro año, él vuelve a utilizar a Giza, a Deleye Giza, lo vuelve a utilizar. Y entonces en esa ocasión cuenta la historia que vuelvo y repito, vuelve para fin de año. Vuelve para finales de año para hacer adivinación a ver cómo le va a ir el año próximo al reino de Dahomey. Entonces, cuando nos vamos, y aquí queremos hacer y podemos hacer una hipótesis que de la letra del año cubana, que es a fin de año, del afrocubano, que es a fin de año, que sé yo, que sé cuándo, vamos, porque eso siempre se hizo en diciembre. En Benín, hasta hoy, eso el Tofá, o sea, esa letra del año, duró hasta 1894, hasta la colonización francesa, que los franceses eliminaron eso. Exacto. En su colonización eliminaron eso, y no es hasta el 2006 que el profesor que te mencioné ahorita, el bocono David Kofi Assah, conjuntamente con gente de Togo y Ghana, vuelven a retomar eso en el 2006 hasta hoy. Estas adivinaciones anuales. Exactamente, que se llaman Tofá. Entonces, hasta el año pasado se hacía en diciembre, cualquier día de diciembre, en dependencia de la organización. Y este año, como el Estado empezó a financiar esta ceremonia, empezaron a hacerle el día 10 de enero. Este año, el Tofá 2024 se hizo el 10 de enero. Y bueno, ellos anunciaron que a partir de ahora, como el Estado está dando un dinero, la van a hacer el 10 de enero de todos los años. Bueno, entonces, lo más pegado que tenemos, es lo más cercano que tenemos a la fecha. A la fecha, en cuanto a fecha y calendario. Exactamente. A nuestra letra del año. Exactamente, pudiera ser que eso tenga que ver algo con eso. Todo esto es, como te dije ahorita, para motivar a nuestros hermanos que están investigando, que tiren un ojito para Benín, que hay muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. A seguir mirando, porque tenemos que dejarle, tenemos que al público que está compartiendo con nosotros, que está disfrutando, porque yo estoy disfrutando sí. de lo que estamos conversando, de lo que nos estás explicando. Hay que hacerle saber que los mayores asentamientos que tenían que ver con las personas que venían de esta área, en Cuba, los mayores asentamientos fueron en Palmira, fueron en Matanza y fueron en La Habana. Sí. ¿Entiendes? Entonces ahí fue donde más se asentaron las personas que venían de esta área de África. Sí, entonces por ahí viene más o menos, por ahí podemos hacer aquí estaba, ¿cómo se llama? Acuérdate que aquí estaba ahí está la ciudad de Huida. La ciudad de Huida, donde está la puerta del no retorno, que era pues donde que fue precisamente el rey Agaya el primero que empezó a vender su gente. Fue el primero que empezó a vender su gente. ¿Entiendes? Y fue después que él conquista al reino de Huida, que era un reino mucho más poderoso económicamente que el reino de Dahomey. Sí, entonces, claro. La gente habla de Dahomey porque nosotros estamos en el tema de la religión y Dahomey es el que más nos suena, pero existía el reino de Huida, que era mucho más poderoso económicamente porque estaban al lado del mar y hacían negocio con los portugueses, con los franceses, con los españoles. Tenían el puerto, tenían el comercio. Exacto. Y al final, prácticamente todo lo que se comerciaba, fuera persona, fuera el Golfo de Guinea, aceite de palma, fueran diferentes bienes, iban a parar a esa ciudad. A la ciudad de Huida. Y ahí donde el rey Agaya posteriormente pone la vista en Huida y conquista a Huida. Entonces, cuando él empieza la famosa historia de él, ustedes lo pueden buscar, la gente lo puede buscar en YouTube, usted busca la ciudad de Huida y hay una historia bellísima, la puerta del no retorno, donde salían las famosas cajas negras, las casas negras. El árbol de los vidos.
el árbol del olvido, donde le hacían pasar antes de montarlo en los barcos, a los negros, a las mujeres le hacían dar 7 vueltas y a los hombres 9 vueltas. Eso nos dice muchas para que cosas. olvidaran Que esos sus números raíces, tienen mucho que ver con Ifá. Exacto. Para que olvidaran sus raíces y olvidaran todo, para que espiritualmente olvidaran todo. Y bueno, entonces, bueno, el rey Argaya comienza a hacer eso todos los años. Y entonces en uno de esos años, Abdeleye cuando viene le dice, como un rey va a saber el destino de su tierra y no va a saber su destino. Y entonces es que se consagra el rey Argaya en Ifá. Se consagra que el rey Argaya viene con el Ordun y Wori Turará. Con el Ordun y Wori Tural. Es el Ordun del rey Argaya. Ahí yo conozco lo que he investigado. El otro, el hijo Tebesú, el que fue después de él, su hijo Tebesú. El Ordun fue Otrupon K y el otro Pingla. El otro fue Obbetua. El hijo de Tebesú fue Obbetua también. De ahí para no conozco lo de Enzo, no lo conozco, pero bueno, por ahí está la historia. Entonces, bueno, se consagra el rey Argaya y entonces el rey Argaya pone la ley que todo el que quiera acceder al trono de Dahomey tiene que consagrarse como Bokun. Tiene que consagrarse en Ifá. Y bueno, se siguió la tradición tú sabes, por los siglos de los siglos. Entonces, aquí... ¿Sabes que los nombres de muchos de estos reyes, muchos de estos personajes están hoy recogidos en los cantos que tienen que ver con la tradición arará? Es decir, no es algo ajeno a la tradición arará que viene de esa área. Es decir, esos nombres muchos los podemos encontrar en cantos arará a divinidades. Mira qué interesante. Y entonces, bueno, por ahí, tú sabes, como te estaba diciendo, las coincidencias que van a abrir hipótesis para nuestros hermanos que investigan, que tiren un poquito del ojo para allá, para venir, que hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, fíjate los cambios que surgieron en Benín, que ellos adoptan el sistema adivinatorio de Ifá, sistema de adivinación de Ifá, pero después en algún momento se modifica, porque ellos no tiran el écuele como nosotros lo tiramos. Ellos tiran el écuele al revés. Hacia atrás. Entonces, en algún momento, incluso el Tofá, la letra del año, ellos la sacan con écuele. Ellos la sacan con écuele, no Tefan. No la sacan con Inquín. La sacan con écuele. Y ahí están los videos. La gente puede ponerse Tofá 2020, Tofá 2015, Tofá, y van a ver la ceremonia que es pública. La gente, eso lo hacen público y están los videos ahí en YouTube por montones. Entonces, eso también tiene que ver, no, me imagino, ya que Pengla era Obbetuá, me imagino que este camino, hay que investigar bien este camino de Obbetuá, donde se habla de esto, de la Tefal con el écuele. Exacto, hay que ver, hay que seguir investigando. Hay que seguir buscando. Exacto, las investigaciones no se acaban nunca. Las investigaciones no se acaban nunca. Es como un extranjero que vaya a Cuba y puede que haya visitado 4 provincias orientales, pero tú no puedes decir que conoces Cuba porque tú no has ido a Pinar del Río. ¿Entiendes? Exactamente. Tú no sabes cómo se hace un arroz con gris en Pinar del Río. Entonces, tú no sabes cuál es, ¿entiendes? Entonces, las investigaciones, cuando uno va a investigar estas cosas así tan profundas como son las culturas y esto, que están muy cargadas de mitos, leyendas, esto, lo otro. Entonces, ahí, ¿sabes? Las investigaciones son muy amplias, muy profundas. Entonces, no, y además a la hora de tú... Tienes que tener cuidado en dar algo por sentado. Por eso yo siempre utilizo el término de hipótesis. Esto pudiera ser, para no cometer el error de decir que algo, oye, esto es así, ¿me entendiste? Y mañana... No, a la hora de uno dividir el trigo de la paja, de saber por dónde va, aun cuando uno está investigando, tiene varias dificultades, porque realmente, incluso a veces el interlocutor, quien estamos entrevistando, o el trabajo de campo que se está haciendo, tal vez te está dando la visión de su linaje,
la visión de Así es. de su provincia, como bien me decía, por visitar 4 provincias puede ser que estemos dejando fuera una gran Exacto. parte de lo que es un país. Y Exacto. esto a muchos de los antropólogos de nuestro país, los pioneros en esta ciencia en nuestro país que investigaron nuestros cultos por primera vez, le ocurrió a donde iban a un sacerdote, llegaban a una región y se le declaraba una cosa, pero al cabo de los años llegaron a otros sacerdotes y tenían otras declaraciones del mismo evento. Así. Entonces tenían que ir jugando con las dos características. Está muy bueno esto, pero sí crea interrogantes, sí crea mucho espacio, mucha tela por donde cortar estas influencias que se ven hoy por hoy dentro del IFA afrocubano, pero además de esta historia que nos acabas de contar de una manera bien digerible porque no es secreto para nadie que el hecho de pues, ver una conferencia donde están hablando un idioma extranjero o tomar un libro, a veces se hace algo tedioso Sí, claro. reconocer la historia y de esta manera que nos lo está diciendo está bien digerible y se puede apreciar bien esta parte que estamos conversando. Sí. El tema es eso, por eso lo vi muy interesante. Es un tema muy interesante porque nos abre otras puertas a la investigación y siguiendo la línea del Écuele, lo que más me sorprendió a mí fue cuando yo vi la manera que ellos tiraban el Écuele. La manera que ellos tiraban el Écuele, al contrario de como lo tiramos en Cuba y como se tira en Nigeria, ellos lo tiraban hacia atrás, pero lo que más me causa impresión es que, por ejemplo, en Orun, la deidad Orun, afrocubana, hay linajes como mi casa religiosa. En mi casa, nosotros hacemos Orun, hacemos Itá con Écuele. Con el Écuele de Orun, nosotros hacemos Itá completo. Hay casas que, bueno, eso no es el tema. Hay casas que tiran un solo Odun, hay casas que no hacen Itá, hay otras casas que lo hacen. Sí, claro, son diferentes linajes, cada linaje. Hay gente que lo hace con otro implemento de adivinación, pero en el caso de cómo se me dio a mí, en el caso de mi casa religiosa, nosotros hacemos ese Itá con Écuele de Orun y los lanzamos de esa misma forma. Cuando yo vi eso, yo dije, espérate un momento, que aquí, pues eso fue una de las aquí cosas hay una influencia directa. seguir. Claro, aquí hay algo. Aquí hay algo y dije, yo tengo que seguir buscando por aquí porque no puede ser que esta gente tiren el Écuele para atrás. Y hay casas religiosas en Cuba que el Écuele de Orun lo tira en esa misma posición. Exacto. Y si te vas más allá, antes de tirarlo, tienes que decir Orun Safalu. Yo no sé lo que quiere decir eso. Orun Safalu. Yo no sé lo que quiere decir eso. Los muertos vuelven a la vida. No sé si es Safalu completo o si es Safa y Lu. No sé, no te puedo decir porque no conozco el Fonbé, no sé de dónde salió eso, pero eso se dice de los tiempos antaños. Yo recibí Orun, me acuerdo, en el 2009, 2008. Y entonces, cuando yo vi eso en el 2020, yo dije, espérate. Y entonces fue lo que me dije, coño, déjame buscar más para atrás porque hay cosas, hay coincidencias. Entonces, quizás ese 15%, ese 10% de influencia de Benín sobre el IFA afrocubano hay muchas cosas interesantes. Que no quiere decir, como empecé diciendo ahorita, que el IFA afrocubano viene de Benín. No. El IFA afrocubano eso es nigeriana, eso es yoruba, eso no tiene discusión. Claro, eso claramente, eso no tiene, eso es yoruba es arriba. Eso es irrefutable. Ahora, nosotros hablamos que cuentan con influencia de otros sistemas, no solo del sistema de Benín, cuentan con el IFA afrocubano, cuenta con influencia del catolicismo, cuenta con influencia de algunas religiones que no son netamente africanas, cuentan con influencias francesas, cuentan con influencias de otros sistemas y una de las influencias que tiene es esta influencia de Benín, que no sé, exacto. que es algo evidente. Claro, evidente, claro. Y yo creo que sería interesante, vuelvo y repito, y hago énfasis en esto,
creo que fuera interesantísimo que tiráramos una miradita para allá, que podemos encontrar cositas muy interesantes y sobre todo en la parte de la iconografía, de la parte de IFA, la parte de iconografía de IFA, lo que nosotros llamamos los poderes IFA. Hay muchas cosas por investigar por allá. Muchísimas cosas interesantes que, bueno, no voy a mencionar aquí porque, bueno, no quiero el tiempo no nos va, el tiempo no nos va a dar. El tiempo no nos da y aparte son cosas que, bueno, que no se pueden decir por aquí, pero es bueno que nuestros hermanos que están haciendo buen trabajo, que están investigando cosas en Nigeria, qué sé yo, se den un saltico por Benín, que hay muchísimas cosas buenas. Y entonces, mi hermano, ¿qué te digo? Esas fueron las cositas que yo encontré interesantes, ¿no? Interesante que, sobre todo lo de Sober Tofá, la letra del año, en qué mes se hacía y con el objetivo, porque tenemos entendido, ¿no? Tengo entendido que en Nigeria, por ejemplo, esta adivinación, que bueno, que fue ayer casualmente, fue ayer primero de junio, el principio del año Yoruba, era en aquel tiempo para ver cómo iba a ir la cosecha del ñame. Era con un objetivo un poco más agrícola, ¿no verdad? Sí. Entonces vemos como aquí en Benín, en esa adivinación en Dahomey, era netamente política. La intención era con objetivos políticos. ¿Cómo va a funcionar mi reinado para el año próximo? Exactamente. Entonces, esto yo quiero saberlo. En todos los aspectos, es decir, lo llevan a todos los aspectos. La política toca todos los aspectos de un país y ellos lo llevan políticamente. Exactamente. ¿Cómo me va a ir a mi reino para el próximo año? Y esta adivinación vamos a hacerla en el último mes del año anterior. Entonces ahí se proyectaban y empezaron a proyectarse y bueno, y hasta hoy. Y hoy en las elecciones de Benín es sumamente importante saber qué dice FA. Un ejemplo, el año que viene, en el 2025, hay elecciones y el TOFA 2025 es súper importante. Exacto, porque arroja características, arroja posibles caminos, arroja posibles variantes, arroja posibles cosas que posibles acontecimientos. Y hasta habla de los candidatos, de lo que deberían hacer los candidatos una hora que estén en el poder. Y todo eso se pone en televisión nacional, en todo Benín. Es público. En televisión nacional y hay miles de programas y muchos boconos, tanto de Ghana, Togo, se reúnen ahí y hacen trabajo profiláctico sobre lo que deberían hacer los candidatos y sobre qué tendrían que poner, sobre qué ese año tendrían que poner la vista en pos del desarrollo de Benín. Y es súper interesante, súper interesante. Está muy bueno, mi hermano. Está muy bueno haber tocado estos temas, haber tocado estos pataquines de nuestro corpus literario, los cuales a veces no lo logramos entender a plenitud por la falta de información sobre algunos elementos que intervienen en los pataquines, en las historias, y nos puede abrir a un campo nuevo, de entendimiento el tener un poco más de información sobre estos elementos, como el pataquín de Cheyekun que hablaste, como el pataquín de Odicá, como el pataquín de Otura Pompeyo. Realmente es una información bien valiosa y nos arroja un poco de luz sobre algunos nombres, algunos elementos que a veces vemos en los pataquín, no sabemos cómo dilucidar con eso si no tenemos la intención si no tenemos la información de quiénes son estos personajes y qué habían hecho en la historia. Está muy bueno eso. Y mi hermano, pienso que ha sido una súper entrevista, como decir. Coño,
espero que sea del agrado de todos y que, bueno, como te dije, la historia es motivar a nuestros hermanos investigadores a que sigan investigando y que le echen una miradita a Benín, que hay muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Es la idea. Quisiera decir que más que una entrevista, ha sido un buen compartimiento, ha sido Claro, estamos conversando. una buena conversación donde conversamos claro. e incluso nosotros vamos aprendiendo, no somos grandes profesionales de la comunicación, pero sí vamos aprendiendo de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra religión, de lo que es nuestra idiosincrasia, lo que nos mueve, y decirle a todo el público que está disfrutando de esta pequeña conversación que el hermano Michael vive en Francia, vive en Europa, y lo pueden encontrar en ese número de WhatsApp que está en pantalla. En ese número pueden encontrarlo al hermano Michael. Cualquier duda, cualquier situación que puedan tener con respecto al tema que estamos conversando y otros temas, ya que es una persona que posee grandes conocimientos de lo que es nuestra religión afrocubana, entonces lo pueden encontrar en ese número de WhatsApp. Pienso, mi hermano, que el tiempo es el juez el juez más implacable que tenemos nosotros cuando tratamos de hacer estas comparticiones, pero sí vamos a dejar la ventana abierta a los comentarios, a lo que puedan decirnos en los comentarios, lo del público, y tal vez, nadie sabe, quizás podamos tener una segunda ocasión y tenerte en la plataforma en una segunda ocasión para seguir compartiendo sobre diversos temas referentes a nuestro IFA afrocubano, hasta nuestra linda religión. Yo soy Damián Oluo Popó, un servidor más, y como siempre les digo, la verdad no necesita ser defendida, la verdad se defiende sola. Un saludo, mi hermano. ¿Quieres decir algo para terminar? No, mi hermano, ya tú sabes, agradecido contigo, tú sabes que me hablaste hasta aquí, tú sabes, yo no soy mucho de esta historia, pero bueno, normal, y agradecido, lo que haga falta, cualquier cosa, yo pensé que era, o sea, creí que era muy interesante hablar de estas cosas, ¿no? Para esclarecer un poco de cosas y vuelvo y repito, motivar a nuestros hermanos que le echen una mirada a Benín, que todo no está dicho, Yo sé, mi hermano, yo sé que la metodología de la investigación lo explica. Hay que dejar ventanitas abiertas para otras cosas porque siempre vamos a encontrar más y más. Y entonces, bueno, y mi hermano, dale, tú sabes, agradecido de compartir contigo aquí un ratico aquí conversando, que a veces conversamos de manera informal, pero bueno, claro, mi hermano, claro. Traje y corbata. Esta parte sí de traje y corbata. El equipo de producción ha hecho un gran trabajo para conseguir este tiempo de tu parte, porque nosotros conversamos indistintamente de manera informal, pero de manera formal ya intervienen otros elementos, tenerte el tiempo sin interrupciones, esto, lo otro. Pienso que nosotros debemos agradecerte a ti, ya que el equipo de producción se te acercó para poder lograr esta interacción, de tenerte en un programa de manera más formal. Entonces, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti, gracias a todo el público. Nos pueden dejar buenas noches a todo el público presente. Buenas en noches. los comentarios y nos fuimos en el bus. Saludos. Dale, Boris Boya.